Vamos a ver. Lo primero, el diezmo es 10%. Me da igual de lo que sea. Él está hablando de cómo era el diezmo en la ley de Moisés, que tenía ciertas características. Cómo se recogía, cómo se daba y a quién se le daba. Pero yo he expuesto, y creo que, y eso, a ver si me lo refuta ahora, he expuesto que el diezmo es anterior a la ley. Por lo tanto, la ley del diezmo, que es una aportación del 10% de tus ingresos, sea cuales sea y de la forma que sea, dinero en especias o en gallinas, igual me da, es una ley eterna. ¿Qué tal? Dios les bendiga, mis estimados hermanos y amigos que nos van a estar viendo en esta hora del mediodía. Acá en Centroamérica son las 12:09. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor, señores? Eh, Hoy estaremos llevando a cabo un impresionante debate que lleva por título: ¿es correcto devolver el diezmo a la iglesia del día de hoy? Tenemos dos participantes. Tenemos al hermano Kit Ariel, obispo de la Iglesia Metodista de acá de Nicaragua, y también tenemos la participación de Santiago Lázaro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de España. Mi nombre es José Flores, soy cristiano, soy evangélico, soy de origen nicaragüense, soy de la región central y hoy voy a estar llevando el control de este debate. Dicho esto, el formato es 1 minuto para presentarse, 20 minutos para exponer de presentación de la doctrina, 10 minutos para refutar a lo expuesto en la exposición y tres preguntas intercaladas, 1 minuto para formular la pregunta, 3 minutos para responder y 2 minutos para replicar a la respuesta de la pregunta formulada. Bien, y luego seguiremos con 10 minutos de conclusión y luego concluiremos con 1 minuto para despedirse. ¿Es así? Perfecto. No sé quién va a comenzar. El hermano Lázaro. Perfecto. Santiago Lázaro tiene 1 minuto para presentarse. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Primero a Natanael, que nos presta amablemente su canal para estar aquí. Gracias a José por hacernos de moderador y a Antonio por ser hoy en día mi compañero en el diálogo, porque somos amigos ya desde tiempo y hemos hablado muchas veces. Y creo que como cristianos que somos los dos vamos a poder hablar con paz y con tranquilidad de lo que queremos cada uno. Yo, como habéis dicho, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde 1976 y en nuestra iglesia vivimos la ley del diezmo. Entonces voy a intentar explicar el por qué hoy en día es correcto, no hay ningún problema en vivir la ley del diezmo. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago Lázaro, por su presentación. Adelante, biblista Kir Ariel. Tiene 1 minuto para presentarse. Un placer estar con ustedes. Soy biblista Kid Ariel, obispo de la Iglesia Movimiento Milicia Metodista, una congregación de la Iglesia Metodista Ortodoxa. Soy del país de Nicaragua y hoy vengo a defender que el diezmo no es válido para la iglesia, o sea, que es antibíblico pedirle el 10% del salario a la iglesia. Dios los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias a los dos participantes por presentarse. Ahora procederemos a lo que es los 20 minutos de exposición de parte del hermano Santiago Lázaro.
¿Se encuentra usted listo, Santiago Lázaro? Cuando quieras. Perfecto. Cuando usted comience a hablar, yo le comienzo el tiempo. Adelante. Muy bien. Pues bueno, como he dicho, nosotros creemos que la ley del diezmo es actual y no hay ningún problema, y voy a basar mi exposición principalmente en 4 puntos. Primero, que la ley del diezmo es anterior a la ley de Moisés y por lo tanto no le afecta el cumplimiento de la ley de Moisés. Segundo, que la ley del diezmo, la ley de las ofrendas y de las primicias estaban incluidas en la ley de Moisés y iban juntas, inseparablemente unidas. El tercer punto es que en el Nuevo Testamento en ningún momento se dice que el diezmo haya sido abolido y que no pueda vivirse esa ley de economía. Y el cuarto punto es que, lógicamente, por todo esto expuesto, hoy en día cualquier persona, cualquier iglesia que decida vivir la ley del diezmo no tiene ningún problema. Y nosotros además creemos en la revelación moderna y por lo que luego explicaré es la ley económica que vivimos, la ley del diezmo. Antes de explicar un poquito estos 4 puntos, quiero aclarar que es importante que sepamos que todos los que somos cristianos debemos contribuir a nuestras iglesias respectivas para mantener la autonomía financiera, porque si nos caemos en los poderes políticos, como le pasó a la iglesia original con Constantino, que fue controlada por emperadores, por reyes, por condes y por duques y políticos desde el siglo IV hasta hace bien poquito. Y, lógicamente, estas personas, no muy religiosas la mayoría de veces, pues manejaban la iglesia a su antojo y la iglesia, dependiendo de ellas económicamente, pues tenía que someterse a su potestad. Por lo tanto, era necesaria una restauración del evangelio. Por lo tanto, es importante que sepamos que la iglesia la tenemos que mantener los miembros que pertenecemos a ella de forma voluntaria. Y quizá lo más importante no es lo que se recauda, sino la forma en que se emplea ese dinero recaudado. Y eso es quizá lo más importante. Viendo esto, vamos a ver el primer punto que he dicho: el diezmo es anterior a la ley. Bueno, sabemos que Adán cayó porque comió del fruto y desobedeció, pero Adán y Eva siguieron enseñando a sus hijos, se arrepintieron de sus pecados y enseñaron a sus hijos las leyes de Dios. Vemos que los patriarcas seguían a Dios, hablaban con Dios y continuaban guardando la ley de Dios. Por ejemplo, leemos en Génesis 4:26 que Set engendró a Enos y que comenzaron a invocar el nombre del Señor Jehová desde aquel entonces. Por lo tanto, si invocaban el nombre de Dios es porque conocían sus leyes y sus mandamientos y los guardaban. En Génesis, por ejemplo, 5:22 al 24, dice que Enoc caminó con Dios y el Dios lo llevó a los cielos. Por lo tanto, Enoc era un gran profeta de Dios, era un gran hombre de Dios, conocía sus leyes y, lógicamente, obedecería sus mandamientos. Por lo tanto, no podemos alegar de que no se conocían los mandamientos de Dios hasta que Moisés dio la ley, sino que ya desde los primeros patriarcas las leyes se conocían. Y otro ejemplo muy claro, por ejemplo, el ejemplo de José en Egipto, ¿no? En Génesis 39:9, cuando la esposa de Potifar intenta seducirlo, le dice: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Por lo tanto, vemos que desde los patriarcas se conocen todas las leyes, todos los mandamientos, y ahora vamos a ver que el diezmo está precisamente también en esa época, por lo tanto, era parte de las leyes o mandamientos anteriores a la ley mosaica. Por ejemplo, en Génesis 14:20 leemos que Abraham dio diezmos de todo lo que tenía a Melquisedec. Y en Hebreos también se nos recuerda que el que siempre se da, el inferior se lo da al superior. Y en Génesis 21:22, hace un pacto Jacob, cuando regresa a su tierra, hace un pacto con el Señor y dice: Jehová será mi Dios y de lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Por lo tanto, vemos que el diezmo era una ley. Jacob no se inventó el diezmo. Era algo que tenían que conocer, era algo que tenía que ser a ellos habitual en su época y era una ley que ya se había dado desde los primeros patriarcas, porque si no, Jacob no hubiera hecho este convenio con el Señor. Le dice: te serviré, tú serás mi Dios y además, específicamente, apartaré mi diezmo para ti. Por lo tanto, vemos que era un mandamiento ya desde el principio de todos los tiempos. Lo que pasa es que no se habla mucho más, pero yo creo que con lo que se habla es suficiente para saber que esta ley del diezmo, junto con otra ley y otros mandamientos, como la ley de castidad que hemos visto con José, o todos los demás mandamientos que suponemos, porque no caminó con Dios y fue llevado a los cielos, pues lógicamente se conocían todas estas leyes y estos mandamientos, incluido el diezmo, que lo hizo Abraham y lo hizo Jacob específicamente. El segundo punto sería, lógicamente, ya cuando llegamos a Moisés y a la ley mosaica.
Lógicamente, en la ley mosaica se incluyen todos los mandamientos anteriores y se añaden una serie de mandamientos adicionales, sobre todo de rituales y de leyes de salud y demás, todo para simbolizar y recordarnos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas leyes se añaden a los mandamientos principales. Los mandamientos básicamente están en los 10 mandamientos y todos los mandamientos anteriores, y además, como he dicho, se le añade una serie de rituales, de ofrendas, de sacrificios que tenían que ver con la expiación de Jesucristo. Por ejemplo, el Levítico 27, del 30 al 32, claramente dice que el diezmo es de Jehová. Se incluye la ley del diezmo en la ley de Moisés y se le requiere al pueblo. Además, se le da por herencia a los levitas. A los levitas no les dieron tierra, sino que le dieron como herencia el diezmo de todas las demás tribus de la casa de Israel. Porque ellos tenían el sacerdocio, tenían que oficiar, y entonces su responsabilidad en aquel entonces era ofrendar el sacerdocio, y vivían de los diezmos y las ofrendas del resto de sus hermanos. Otra cosa que es muy importante es que no podemos separar los diezmos de las ofrendas y de las primicias, porque era todo un conjunto. No podemos decir, hoy no está vigente el diezmo, pero sí las ofrendas, porque siempre han estado juntas, siempre han estado juntas. Lo que no podemos es decir, esta me gusta y esto no me gusta, esto es bíblico y esto es antibíblico, porque, por lo que yo entiendo, y ahora nuestro hermano Antonio Ariel nos lo explicará desde su punto de vista, pero por lo que yo entiendo y veo en la Biblia, estos tres principios están inseparablemente unidos. Entonces no podemos escoger uno y desechar otro sin romper el espíritu de la ley, el espíritu de la Biblia, porque el espíritu siempre lo dice, los menciona juntos. Como he dicho, en Levítico 12:6 nos dice que los diezmos, las ofrendas y las primicias son para el Señor. Y luego en Malaquías 3, la famosa escritura de Malaquías 3, del 8 al 11, en el cual el Señor está reclamando al pueblo que se arrepienta y cumpla con la ley, dice, robará al hombre a Dios. Dicen, ¿qué te hemos robado? Dicen, vuestros diezmos y ofrendas. No dice solo los diezmos, sino diezmos y ofrendas. Vemos que era una ley que se debe de cumplir, que se llamaba el arrepentimiento, que no se cumplía, y que iban unidos tanto el diezmo como las ofrendas. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, no podemos separar del diezmo, de las ofrendas y de las primicias, sino que todo es un conjunto. Eran leyes específicas para mantener la casa del Señor, para mantener al sacerdocio levítico y para mantener todas las ofrendas y todos los menesteres de la obra del Señor y de la adoración, que además tenían que ver con la expiación de Jesucristo. Por lo tanto, si queremos presuponer, como supongo que luego nos dirá nuestro hermano, que el diezmo desapareció, que quedó abolido, no sé cómo lo presentará, deberíamos de decir lo mismo de las ofrendas y de las primicias. Vuelvo a repetir, no podemos separar una de otra, van inseparablemente unidos, y este es un principio muy importante, porque si empezamos a separar, estamos contradiciendo a la Biblia. Siempre van unidos, diezmo y ofrendas, y muchas veces primicias, pero diezmo y ofrendas siempre aparecen juntos, siempre aparecen juntos. El tercer punto ya llegamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay mucho que se hable relativo a la ley del diezmo. Es algo que hay una especie de silencio que intentaré explicar mi punto de vista del por qué, pero realmente no hay mucho al respecto en el Nuevo Testamento. Sí que tenemos algunas pasajes interesantes, por ejemplo, cuando Jesucristo está hablando con los fariseos, en Mateo 23, está reprendiéndolos por sus hipocresías y por sus maldades. Y en cuanto al diezmo, le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, que diezméis la menta y en el heldo y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y entonces dice, esto era menester hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, la ley del diezmo es una ley económica, pero no solamente es cuestión de dinero, es cuestión de fe, de misericordia y de justicia. Va más allá de simplemente hacer una aportación económica o una ofrenda voluntaria. Va más allá de eso. Es una cuestión de fe, de misericordia y de justicia. Por lo tanto, Cristo aquí le está diciendo, os habéis olvidado lo más importante, pero ojo, el que os hayáis olvidado de eso no significa que no hagáis lo otro. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar. Por lo tanto, vemos que en el Nuevo Testamento se diezmaba y, por lo tanto, en ningún momento aparece que eso haya sido abolido o haya terminado. Pero ¿por qué no aparece entre los primeros cristianos? Porque dirán, bueno, todavía estábamos en la ley. Entonces, todos los mandamientos que dio Cristo antes de su crucifixión también eran parte de la ley.
Y en el Sermón del Monte, pues dice muchas enseñanzas importantes, todas las parábolas que enseñó, todos los mandamientos que nos dio, son anteriores también a su sacrificio, por lo tanto estarían abolidos, porque los explicó, los dio en la ley. Si ese es el argumento que se me presenta, no lo sé, porque estoy intentando comprender el porqué de esto que yo no lo veo en la Biblia en ningún momento. Pero como repito, el diezmo es un mandamiento que en el Nuevo Testamento apenas aparece aquí, en este versículo, y está avalándolo, afirmándolo y hablando en forma positiva, pero no se habla nada más. El diezmo, además, como he dicho, tiene el objeto de bendecir a los demás, de ayudar a la obra de Dios, y por lo tanto hay que hacerlo de forma voluntaria, con una actitud correcta y con corazón generoso. Por lo tanto, es importante comprender estas cosas. Pero ¿por qué no vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento? ¿Por qué después de la muerte de Cristo no encontramos otra vez mención al diezmo? Pues clara y sencillamente porque se vivió una ley superior a la ley del diezmo en cuanto a la economía de los miembros de la Iglesia. Si leemos el capítulo 4 y el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, vemos que se vivía lo que nosotros llamamos la ley de consagración, es decir, que todos los santos, todos los cristianos, todos los primeros miembros de la Iglesia tenían todos sus bienes en común. Específicamente, el versículo 32 nos dice que vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles y tenían todos sus bienes en común. Por lo tanto, si la ley del diezmo es el 10% y la ley de consagración o la ley de común es el 100%, la ley del diezmo se queda corta con respecto a la ley de los bienes en común o la ley de consagración. Si los miembros de la Iglesia, los primeros cristianos, los primeros santos de la Iglesia de Cristo en la época de los apóstoles vendían todo lo que tenían y lo daban a la Iglesia y tenían todos los bienes en común, no podían pagar el diezmo, porque estaban pagando el 100%. Por eso no aparece en el Nuevo Testamento. No es que haya desaparecido per se o porque haya sido abolido y esté en alguna escritura perdida o en alguna tradición extraña, sino que simplemente del 10% se pasó al 100%. Por lo tanto, no tenía ningún sentido la ley del diezmo cuando se ponía una ley superior en su lugar. O sea, una ley de mucho más calado, de mucho más empaque, como era la ley de los bienes en común. Y además es una ley muy seria, volvemos a lo mismo. Vemos al capítulo 5 que Ananías y Zafira vendieron un terreno y retuvieron un dinero, y las consecuencias que recibieron fueron bastante drásticas y bastante severas, ¿no? Porque estaban engañando al Señor. Y eso nos hace ver también que todas las aportaciones que hagamos las tenemos que hacer de corazón y de bondad. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento se empezó a vivir la ley de consagración, la ley de bienes en común, y no era necesario el diezmo, porque se daba el 100%. Luego solo se habla de ofrendas para los pobres, perfectamente, pero eso no tiene nada que ver. Eso es un añadido, dijéramos, y lógicamente tenía que haber alguna ley o alguna forma, si tenían todos los bienes en común, pues entre todos podrían organizarse, que tener su iglesia, tener su lugar de reunión o ayudar a los pobres y a los necesitados. Sí que hay un versículo que es significativo, que está en 1 Corintios 16:2, hablando precisamente de esas ofrendas, dice el apóstol Pablo, que cada uno guarde algo según, hay varias versiones, pero por ejemplo en la Biblia Paulina Católica dice que aparte algo de lo que ha ganado según haya ganado, o en la Reina Valera del 60 nos dice aparte algo de lo que haya prosperado. Esto nos da una idea de proporcionalidad. Tendría relación mucho más con el sentido del diezmo que con otros sentidos. Es decir, si has prosperado, si has ganado algo, guarda una parte, que podría ser perfectamente una décima parte, para la ofrenda que está pidiendo el apóstol. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento no vemos abolición de ningún tipo, sino vemos que se sustituye la ley del diezmo por la ley de tener todos los bienes en común. Por eso ya no se vuelve a hacer mención. ¿Qué pasa hoy en día? Sería el cuarto punto. Pues nosotros creemos que la Iglesia ha sido restaurada en estos últimos días y que la revelación moderna nos dice pues cómo también tenemos que vivir económicamente para poder mantener la Iglesia y para que el reino de Dios se extienda por todo el mundo. De hecho, la Iglesia al principio, si conocen un poco de nuestra historia, desde 1830 a 1838 se vivió la ley de todos los bienes en común, la ley de consagración. Al principio de la Iglesia, los miembros vendían todo lo que tenían, lo ponían en común y lo repartían entre ellos y tenían todos los bienes en común. Esa ley se dejó de vivir a partir de 1837 por cuestiones que no voy a mencionar aquí, el pánico financiero, que se arruinaron todos, y a partir de 1838 entonces el Señor dijo, pues a partir de ahora viviréis la ley del diezmo.
Por lo tanto, la ley del diezmo se vive en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde 1838 y no desde su fundación, porque así lo reveló el Señor. Luego alegan de que el diezmo es una obligación, de que es un porcentaje, que es algo exacto, pero creo que a la gente a veces está muy equivocada al respecto. El diezmo es un compromiso personal y voluntario. A nadie se le piden facturas, a nadie se le piden nóminas, a nadie se le piden declaraciones de renta o declaración de ingresos para saber si cumples el diezmo. Es un compromiso personal y voluntario. 5 minutos. Gracias. Las ofrendas de ayuno, tal como nos dicen Isaías 58:6-7, son para ayudar a los necesitados específicamente, compartir el pan con el hambriento. Y nosotros vivimos, por ejemplo, la ley del diezmo y ofrendas de ayuno para la ayuda a los necesitados. Por ejemplo, el año pasado la Iglesia publicó un informe que se gastó, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se gastó $1.000 millones, 1.000 millones, un 1 y 9 ceros, un billón que dirían en Estados Unidos, $1 billón en ayuda humanitaria, solamente en el año 2023. Por lo tanto, creo que eso ya de por sí es significativo de lo importante no es lo que se recaude, sino en qué se utiliza el diezmo. Porque es necesaria, como he dicho, una autonomía financiera. La Iglesia tiene que ser libre de toda esclavitud gubernamental, no tiene por qué pedir subsidio ni pedir ayuda porque se esclaviza de otras personas. ¿Y para qué se usa el dinero de la Iglesia? Brevemente lo diré, para construir capillas y templos y luego mantenerlos, para compartir el Evangelio, ayudar a los misioneros en compartir el Evangelio, para educación. Tenemos un programa educativo muy grande con una universidad con 4 sedes y más de 40.000 alumnos y luego otros online, cientos de miles de alumnos también, para la obra genealógica, que la tenemos gratuita para ofrecer a todo el mundo, y la ayuda humanitaria que ya he comentado. La Iglesia es famosa por estar de las primeras en cualquier desastre, en cualquier guerra, en cualquier cataclismo. Ahí está la Iglesia siempre ofreciendo ayuda a cualquier persona de cualquier religión o de cualquier circunstancia. La Iglesia siempre está ayudando. Y para finalizar, pues lo que no se gasta la Iglesia el dinero es en pagar a ningún sacerdocio. La Iglesia del Señor, nosotros somos el sacerdocio, todos los varones somos poseedores del sacerdocio y no cobramos nada por nuestro servicio en la Iglesia. Eso es algo muy importante y que deberíamos reflexionar. Ya para terminar, mi reflexión final sería eso. El Señor enseñó en Mateo 10:7, de gracia recibisteis, dad de gracia. Lo estuve mirando en la interlineal en griego y aquí dar de gracia literalmente significa de balde o gratuitamente. Es decir, que ningún poseedor de sacerdocio debería de cobrar ningún sueldo por sus servicios en cuanto al sacerdocio. Por lo tanto, el diezmo, las ofrendas o lo que se recaude no deben utilizarse, por lo que dice la Biblia, para pagar ningún sueldo a ningún sacerdote. Algunos alegan que en otra parte dice el obrero es digno de su salario, por supuesto, y el apóstol Pablo decía que él tenía derecho a ser mantenido, pero solamente es en cuestión de apóstoles y algunas autoridades generales el que esto se puede hacer, porque ya dedican toda su vida al Señor. Pero el resto de personas, incluso los misioneros también pueden recibir ayuda, pero no un sueldo, sino una ayuda para vivir mientras están sirviendo la misión, porque la misión es de temporal. Gracias. Por lo tanto, salvo a excepción de los apóstoles y de los misioneros temporalmente, ninguna otra persona debería de cobrar por su trabajo en el oficio. De hecho, en 1 Timoteo 3, 1-7, que leemos las responsabilidades del obispo, nos dice: el que desea el obispado, buena cosa anhela, es decir, desea. El ser obispo debe ser un deseo de servir. No dice primero que no exige ningún doctorado, ningún estudio, ninguna capacitación. Y luego da dos datos interesantes, aparte de muchos otros, que dice que no sea amigo de ganancias deshonestas y que tenga buen testimonio de los de afuera. Esas dos ideas dan idea de que el obispo tiene que tener su trabajo propio secular, fuera del sacerdocio, porque el ser obispo no le autoriza a cobrar de las donaciones ni los donativos de la Iglesia. De hecho, Pablo en otra escritura decía: el que no quiera trabajar, que no coma. Por lo tanto, el sacerdocio para mí es un servicio y no un trabajo. Si es un servicio y no un trabajo, no se debería de cobrar. Con esto creo que haber expresado ya un poquito lo que es el diezmo, sus orígenes, su vigencia en las diferentes etapas de la tierra y, por lo tanto, como no ha sido nunca abolido ni nunca ha sido quitado específicamente en ningún lado, cualquier iglesia que quiera pedir el diezmo, ofrenda o primicia o donativo o limosna o lo que quiera pedir, yo creo
mientras la Biblia no lo condene, que está perfectamente autorizada. Y nosotros creemos en eso y además creemos que el Señor lo ha revelado en nuestros últimos días a través de un profeta moderno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiempo cumplido. Muchas gracias, hermano Santiago Lázaro, por su participación. Ahora seguiremos con la participación del hermano biblista Kid Ariel. Cuando usted se encuentre listo, corre su tiempo. Muy bien, es muy importante que nosotros entendamos que el diezmo que practica la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, no es el mismo diezmo bíblico. Es un diezmo completamente diferente y es un diezmo que no es bíblico. A ver, les explico. Por ejemplo, si una persona su salario mensual es de $10,000, esta persona tiene que diezmar a la iglesia de Jesucristo $1,000. Ese es el diezmo que practica la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Pero ahora vamos a ver cuál es el diezmo de la Biblia, para ver si el diezmo de la Biblia se parece al diezmo que practica esta iglesia. Empecemos. En primer lugar, el diezmo no era dinero. En la Biblia el diezmo no era dinero. El diezmo eran animales o eran frutos de la tierra. Esto lo podemos encontrar en Levítico 27 del 30 al 32 y lo podemos encontrar en Mateo capítulo 23 versículo 23. Entonces, si la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días quiere practicar el diezmo, entonces que no pida dinero, que pida o frutos de la tierra o que pida animales. Ahora, otra cosa que hay que analizar del diezmo de la Biblia es que el diezmo de la Biblia no se daba mensualmente, como lo pide la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Según Deuteronomio 26:12, el diezmo se daba cada 3 años. No se daba mensual, no se daba anual, se daba cada 3 años. Ahora, otra cosa que hay que analizar es que Deuteronomio 26:12 dice que el diezmo se le debía entregar a los huérfanos, a la viuda, a los extranjeros y a los levitas de la nación de Israel. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días ni es Israel, ni tiene huérfanos, ni tiene viuda, ni tiene extranjeros, ni tampoco tiene sacerdotes levitas. Por ende, cuando ustedes le entregan su diezmo al pastor de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, le están entregando el diezmo a alguien que no le corresponde el diezmo. Entonces, como le están entregando el diezmo a alguien que no le corresponde, ustedes le están robando a Dios, porque le están entregando el diezmo a alguien que no corresponde entregarle el diezmo. Ahora, él me podrá decir, no, pero es que en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días hay apóstoles, sí, pero Deuteronomio 26:12 nunca dice, darás tu diezmo a los apóstoles. No, ni siquiera a los apóstoles. El texto es bien claro, huérfano, viuda, extranjero y levitas. Fin de la historia. Si usted le entrega su diezmo a alguien que no es ninguna de esas 4 personas, usted le está robando a Dios. Ahora, en Primera de Crónicas 23:3 dice que los levitas eran jueces y eran gobernantes, para que no me salgan después con el cuento de que pastor es lo mismo que levita. No, pastor y levita son 2 cosas diferentes, porque levita era juez y gobernante, y para poder ser levita, según Números 18:27, había que ser descendiente de la tribu de Leví. Si un pastor de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días no desciende de la tribu de Leví, no es descendiente sanguíneo de la tribu de Leví, no tiene derecho al diezmo. Ahora, cualquiera de ustedes me pudiera decir, no, pero es que en ese tiempo se diezmaba frutos de la tierra y se diezmaban animales, porque en ese tiempo la moneda no existía, el dinero no existía. Eso es una completa falsedad. El dinero sí existía. ¿Dónde lo podemos encontrar? En Números 3:47 y Lucas 20:25. Ahora, muchos me dirán, no, pero es que en aquel tiempo se diezmaba frutos y se diezmaba animales
porque en aquel tiempo la nación de Israel era agrícola y ahora ya nadie es agrícola. Ya me han dicho ese argumento. Pues, ¿qué dice la Biblia? Leamos, por favor, Deuteronomio capítulo 14, del versículo 24 al versículo 29. ¿Qué nos dice este texto? Dice que si alguien no podía diezmar frutos de la tierra, esta persona no podía diezmar dinero. Esta persona lo que tenía que hacer era lo siguiente: con el dinero comprar frutos de la tierra o comprar animales. Y una vez esta persona compraba el fruto de la tierra y compraba los animales, los diezmaba al alfolí. Pero nadie, absolutamente nadie, tenía permiso de diezmar dinero. Deuteronomio 14:29 lo refuta. Ahora, voy a decir algo muy importante. El diezmo es parte de la ley de Moisés, porque todas las ordenanzas de diezmar están en la ley de Moisés. Y la Biblia dice que la ley de Moisés ya fue abolida. ¿Dónde lo encontramos esto? Romanos 10:4. Porque Cristo es el fin de la ley. Gálatas 3:10. Porque el que está bajo la ley está bajo maldición. Romanos 2:12, Romanos 2:12, el que está bajo la ley será juzgado. Gálatas 3:25, porque los cristianos ya no estamos bajo la ley. Otra prueba de que el Señor Jesucristo abolió la ley de Moisés es Juan 7:53. Cuando estaban apedreando a la mujer adúltera, eso en la ley era permitido. En la ley era permitido que se apedreara a la mujer adúltera. Sin embargo, aunque eso en la ley era permitido, el Señor Jesucristo no lo permitió. El Señor Jesucristo dijo: quien se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ahí nos damos cuenta que el Señor Jesucristo abolió la ley. Ahora, si nosotros queremos hacer válida la ley del diezmo, tendremos que hacer válida otras leyes de la ley de Moisés. Por ejemplo, Levítico 20:27 dice que se debe apedrear a los hechiceros, y yo no veo a ningún hechicero apedreado. Deuteronomio 21:18 dice que se debe apedrear a los hijos rebeldes, y yo no veo que nadie apedree a sus hijos rebeldes. Deuteronomio 18:20 dice que se tiene que matar a los falsos profetas, y yo no veo hasta el día de hoy, entre tantos falsos profetas que abundan, que se apedrea a un falso profeta. Números 15:32 dice que se debe lapidar a los que no guardan el día sábado, a los que violen el día sábado, porque a un violador del día sábado lo lapidaron. Y yo no veo a nadie que lapiden por violar el sábado. Entonces, no podemos agarrar solo el diezmo de la ley de Moisés y desechar las otras leyes. Si vamos a creer en el diezmo de la ley de Moisés, debemos creer en todo el diezmo. Perdón, debemos creer en toda la ley de Moisés. Entonces, para resumir, ¿en qué se parece el diezmo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con el diezmo bíblico? En nada, porque el diezmo bíblico eran frutos de la tierra y el diezmo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es dinero. El diezmo bíblico se recogía cada 3 años y el diezmo de la Iglesia de Jesucristo se recoge cada mes. El diezmo de la Biblia era para los extranjeros, levitas, huérfanos y viudas. El diezmo de la Biblia era para el diezmo de la Iglesia de Jesucristo es para los apóstoles, los supuestos apóstoles, porque ya no hay apóstoles en la actualidad. Porque en Hechos capítulo 2, cuando se estaba buscando el sucesor del apóstol Judas, los requisitos que la Biblia ponía para el aspirante a apóstol era haber conocido al Señor Jesucristo desde el bautismo de Juan hasta su ascensión. Entonces, ahí nos damos cuenta que nadie en la actualidad puede cumplir los requisitos para ser apóstol. Entonces, ¿en qué se parece el diezmo de la Biblia al diezmo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? En nada. Por ende, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está pidiendo un diezmo que no es un diezmo bíblico, que es un diezmo antibíblico. ¿Cuánto me queda, moderador?
¿Cuánto me queda, moderador? Moderador, no lo escuchamos. ¿10 minutos? Ok. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿dónde dice que el diezmo no era dinero, sino alimento? Levítico 27:30 al 32, Mateo 23:23. ¿Dónde dice que el diezmo se daba cada 3 años? Deuteronomio 26:12. ¿Dónde se dice que el diezmo era para los huérfanos, viudas, extranjeros y levitas? Deuteronomio 26:12. ¿Dónde dice que los levitas eran gobernantes y jueces y sacerdotes? Primera de Crónicas 23:3 y Números 18:29. ¿Dónde dice que existía dinero físico en los tiempos bíblicos? Números 3:47 y Lucas 10:25. ¿Dónde dice que es prohibido diezmar dinero? Deuteronomio 14:24 al 29. Y tal como lo dije, el diezmo es parte de la ley mosaica. Y la ley mosaica ya está abolida. ¿Dónde dice que está abolida? Gálatas 3:10, Romanos 2:12, Gálatas 3:25 y Juan 7:53. Voy a aprovechar este paréntesis para explicar algo. Pastor no es lo mismo que levita, ni tampoco apóstol ni obispo es lo mismo que levita, porque levita es un sacerdote y la palabra sacerdote significa persona que lleva a cabo el sacrificio. Como en la actualidad ya no se hacen holocaustos, tampoco se hacen sacrificio. Entonces, como no se hacen sacrificio, no hay sacerdotes en la actualidad. Entonces, como no hay sacerdotes en la actualidad, nadie puede ser levita. Aparte de que para ser levita, como lo dice Números 18:29, para ser levita hay que ser descendiente de la tribu de Leví. Si yo no soy descendiente de la tribu de Leví, yo jamás voy a poder ser levita. Entonces ahí nos damos cuenta de que el diezmo de la Biblia no es el mismo diezmo de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Moderador, voy a dejar mi argumentación hasta aquí para que sigamos adelante. Muchas gracias. Perfecto, 12 minutos y 20 segundos. Perfecto. Vamos a seguir adelante. Me habían dicho que eran 20 minutos, ¿no es así? 20 minutos de exposición. Perfecto. Bueno, si hasta allí él piensa dejarnos. Sí, y bueno, 10 minutos de refutación. Ok, perfecto. Muy bien, seguimos a lo que es el bloque de las refutaciones. Dice que son 10 minutos para refutar. Refutar es tomar el argumento del oponente y demostrar que es falso. Perfecto, muy bien. Así que, Santiago Lázaro, cuando usted indique, corre su tiempo. Cuando quieras. Adelante. Bueno, pues aquí hemos escuchado una exposición muy interesante, pero la verdad es que no le veo sentido. Es argumentación un poco extraña para mi forma de ser, tiene su lógica, pero no tiene sustento ni bíblico ni histórico. Vamos a ver, lo primero, el diezmo es 10%. Me da igual de lo que sea. Él está hablando de cómo era el diezmo en la ley de Moisés, que tenía ciertas características, cómo se recogía, cómo se daba y a quién se le daba. Pero yo he expuesto, y creo que, y eso, a ver si me lo refuta ahora, he expuesto que el diezmo es anterior a la ley. Por lo tanto, la ley del diezmo, que es una aportación del 10% de tus ingresos, sea cuales sea y de la forma que sea, dinero en especias o en gallinas, igual me da, es una ley eterna. Luego, en la ley de Moisés se aplica de una forma concreta para un pueblo concreto, por supuesto, y de una forma concreta, pero eso no invalida el espíritu del mandamiento. Igual que el no matarás está desde Caín, está en la ley, está en el Nuevo Testamento y está hoy en día.
y no ha sufrido variaciones. Se han añadido cosas, en la ley se aplicaban cosas, eximentes, homicidio, un toro que acorneara, un homicidio involuntario, una ciudad de refugio para evitar la venganza, pero eso hoy en día ha desaparecido, igual que, como bien has dicho, no apedreamos a nadie. Es que el mismo argumento que tú has expuesto se te puede devolver. Hoy en día no apedreamos a nadie. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés se cumplió en su parte ritual y en su parte social, porque era una ley que les incluía todos sus estatutos, su comportamiento, era su juicio, eran sus leyes penales, sus leyes legales, aparte de sus leyes espirituales. Por lo tanto, eso desaparece y con el cristianismo no tiene nada que ver. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Otro punto importante es que nosotros creemos en la revelación moderna. Y en la revelación moderna, un profeta está autorizado a hacer todo lo que considere oportuno que el Señor le diga y le indique. Y igual que los apóstoles dieron muchos mandamientos o explicaron muchas cosas de forma diferente a como lo entendían los propios judíos, y por eso siempre la lucha entre cristianos judaizantes y cristianos gentiles, muchas controversias. ¿Por qué? Porque era una lucha de mentalidades y de poblaciones, pero el Evangelio de Cristo era muy claro. Entonces, no podemos mezclar una cosa con la otra. Además, creemos en la revelación progresiva. Desde Adán hasta nuestros días, y eso lo he oído yo en todas las denominaciones cristianas, la revelación es progresiva. Dios, los mandatos de Dios se van adaptando a los momentos y a las circunstancias. No podemos decir que si no pagamos con vacas, el diezmo no es un diezmo, porque yo no crío vacas. No voy a llevar una vaca a la iglesia, porque yo no tengo vacas. Si nos ponemos así, pues con todo mi respeto, seríamos seimis, que viviríamos en el siglo XV o en el siglo VIII. ¿Qué vamos a ir? ¿Con túnicas y sandalias? Porque en el pueblo de Israel no llevaban zapatos, ni llevaban motos, ni coches, ni tenían electricidad. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Hoy en día es diferente. El diezmo de esa época era de una forma porque eran las circunstancias. Sí que había dinero, por supuesto, pero apenas se notaba. Si aquí en España el dinero a veces no circulaba, se circulaba el trueque hasta hace un siglo. El dinero apenas ha circulado más que en los 2 o 3 últimos siglos. Si los primeros miembros de la iglesia pagaban su diezmo en gallinas, en grano. Hay películas que se ven llevando una carreta con grano, con gallinas, con huevos a la oración del obispo para pagar el diezmo. Por lo tanto, no tiene ningún sentido eso que dice. Luego, aparte, has dicho una cosa que no es correcta. El diezmo no se pide mensual. El diezmo lo paga uno cuando quiere. Solamente una vez al año se revisa para ver si estás conforme y si la iglesia ha recibido correctamente tus fondos. El diezmo no se paga a los sacerdotes, el diezmo se paga a la iglesia. Ningún obispo, ningún sacerdote en la iglesia recoge diezmos y los guarda él, se entregan a la iglesia. Y ahora que dice que se pagaba para huérfanos y levitas, nosotros cuidamos a los necesitados, cuidamos a las personas que están necesitadas y no se atiende a los levitas porque, como he dicho, a partir del Nuevo Testamento ningún sacerdote, ningún obispo debe de cobrar un sueldo de la iglesia. No me parece correcto, ni justo, ni bíblico que un sacerdote o un obispo cobre por sus servicios espirituales. Sin embargo, los apóstoles recibían ofrendas y recibían el dinero, vendían toda su propiedad y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Los apóstoles eran levitas? No. Tú me has dicho que solo podías poner el diezmo en los pies de los levitas. Los apóstoles recibían el 100%, recibían 10 veces el diezmo y lo recibían poniéndolo a sus pies todos los hermanos, porque vivían la ley de los bienes en común, por lo tanto, vivían el diezmo multiplicado por 10 y eran los apóstoles los que lo recibían y no eran levitas. Repito, el diezmo no se paga a ningún sacerdote, se paga a la iglesia. Y luego, te repito, la ley de Moisés queda abolida en cuanto a sus rituales y sus sacerdotes, pero no, los 10 mandamientos, por ejemplo, nunca han sido abolidos. ¿Verdad que no? Pues el diezmo tampoco ha sido abolido. Es que no lo pone en ningún sitio que haya sido abolido. Se cumplió la ley, se quitaron los rituales, se quitaron esas leyes sociales o legales, pero el espíritu de los mandamientos siguen ahí. No matarás, no odiarás, no aborrecerás, amarás a tu prójimo. Todos esos mandamientos están desde siempre. El Levítico está amarás a tu prójimo como a ti mismo, igual que en el Nuevo Testamento. Es que no tiene ningún sentido esas explicaciones que das. Y además, lo que quiero que me expliques es por qué criticas el diezmo y no criticas las ofrendas. Eso sí que yo te lo pregunté, ¿cómo hacéis las aportaciones en vuestra iglesia? Decías que a través de ofrendas, ¿vale? Pues ahora explícame y demuéstrame
que las ofrendas son diferentes al diezmo y que no van unidas al diezmo. De hecho, tengo varias escrituras que lo dicen muy claramente. Números 18-24. Los diezmos se consagran en ofrenda. Es decir, que los diezmos eran una ofrenda. Si tú estás cobrando una ofrenda, estás cobrando un diezmo, porque básicamente es un diezmo. Toda ofrenda es diezmo, todo diezmo es ofrenda. Números 18-24. Son palabras intercambiables, son ofrendas, es ofrecer algo económicamente, bien sea una cantidad u otra. Por lo tanto, es intercambiable tanto diezmo como ofrenda. En Amós 4, del 4 al 5, traed al alfolí vuestros diezmos y vuestras ofrendas. En Nehemías 12, 44, traed al depósito de Jehová los diezmos, ofrendas y primicias. Todo estaba unido. Si el diezmo se abolió, si el diezmo, y no me digas que pagaban los diezmos en especia y las ofrendas no se las daban a los sacerdotes y las pagaban en dinero. Porque ahí hay una contradicción. Si eso está abolido, tú como obispo no puedes coger un solo peso o un solo centavo de ningún miembro tuyo porque estarías haciendo algo que es antibíblico, porque tú mismo lo has dicho. Por lo tanto, yo creo que es complicarnos las cosas de una manera muy clara. Luego has añadido otra cosa que no tiene nada que ver, pero que te lo voy a aclarar. Dice que no hay en día hoy apóstoles. ¿Por qué no hay apóstoles? Si la iglesia está fundada sobre apóstoles y profetas, si no, no es iglesia, no es la iglesia de Cristo. Si no hay apóstoles, no hay iglesia de Cristo. Gracias. Y tú dices que no, que el apóstol, como Matías, el caso de Matías, se requería que fuera testigo visible de Cristo. Eso no es literal. No es literal porque Pablo y Bernabé son apóstoles y no estuvieron como Matías conviviendo con Cristo. Por lo tanto, ese argumento es incorrecto. Y luego dices que el sacerdote es diferente, el levita es diferente al sacerdote hoy en día. Pues absolutamente no. En Primera de Pedro 2:9 nos dice claramente: vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Vosotros, está hablando del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y todos nosotros somos sacerdotes, por lo tanto, recibimos gratis, tenemos que dar gratis. Todos nosotros somos nación santa, ya no somos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya dejó de estar en el convenio, ahora somos todos Israel espiritual y todos somos parte de ese convenio de Abraham. Recibimos las bendiciones de Abraham a través del Evangelio de Cristo, a través de la expiación de Cristo, a través de la gracia recibimos esas mismas bendiciones. Y somos un pueblo santo escogido para el Señor y real sacerdocio. Sin sacerdocio, sin apóstoles y profetas, la iglesia no puede tener la verdad, no puede ser la iglesia de Cristo. Así de sencillo, así de claro. No sé si me he dejado algo, pero básicamente yo creo que está todo contestado, con todo el cariño del mundo, pero esos argumentos no tienen ningún sentido y en todo caso, si los tomas literalmente, tú tampoco podrías recibir ninguna ofrenda, porque los diezmos y las ofrendas van juntos, porque los diezmos son anteriores a la ley y porque en el Nuevo Testamento no pone específicamente que el diezmo se haya desaparecido, sino que se vivió una ley 10 veces superior, que era la ley de los bienes en común. Por lo tanto, el vivir la ley del diezmo hoy en día, como vivimos con la sociedad que tenemos actualizada, a que hoy en día todo el mundo tiene su sueldo y tiene su dinero, es suficiente. Muchas gracias. Tiempo cumplido. Muchas gracias, Santiago Lázaro, por su participación. Así que vamos con los 10 minutos que le corresponden al hermano biblista Kid Ariel. Cuando usted indique, comienza a correr su tiempo. Muy bien, es obvio que hubo algunas cosas que no contesté en mi argumentación porque era tiempo de argumentación y no de refutación. Pero enseguida vamos a proceder a refutar todos y cada uno de los argumentos del hermano Lázaro. Primeramente, la Biblia nunca dice que Abraham diezmó dinero. Abraham diezmó de un botín de guerra. Y los botines de guerra no eran dinero, eran los bienes que uno se encontraba, que eran propiedad de la nación a la que uno había derrotado en la guerra. Lo que quiere decir que Abraham ni siquiera diezmó de algo propio. Él diezmó de lo que se encontró en la guerra. Y no fue dinero. Los botines de guerra por lo general eran vacas, eran oro, no era dinero. Otra cosa que hay que ver es que Abraham diezmó solo una vez en su vida. Es decir, de todos los años que vivió Abraham, que creo que fueron 120, Abraham solo diezmó una vez en su vida.
Él no diezmó todos los meses, ni diezmó cada 3 años. Él diezmó. ¿Cuántas veces en su vida diezmó Abraham? Una sola vez. Después de esa vez no volvió a diezmar. Ahora, decir que el diezmo está válido porque Abraham diezmó y como Abraham es antes de la ley, el diezmo está válido, es un error hermenéutico. Y les voy a explicar por qué. Porque Abraham practicaba la circuncisión y la circuncisión también es antes de la ley, porque Abraham la practicara. Entonces, decir que el diezmo está presente solo porque es antes de la ley, es como decir la circuncisión es válida porque la circuncisión es antes de la ley, según Génesis 17:24. Ahora, la poligamia también es antes de la ley. Abraham la practicaba. Esto lo encontramos en Génesis 25:1. Decir que el diezmo está válido porque decir que el diezmo está válido porque Abraham practicó el diezmo es como decir que la poligamia está válida porque Abraham practicó la poligamia. Ahora, Abraham practicaba el incesto, según Génesis 20:12. Ahora, decir que el diezmo está vigente solo porque Abraham diezmó es como decir que el incesto está vigente porque Abraham practicó el incesto. Otra vez está refutado el hermano Lázaro. Ahora, la esclavitud. Génesis capítulo 16 dice que en el tiempo de Abraham era válida la esclavitud. Decir que el diezmo está vigente solo porque Abraham diezmó es como decir que la esclavitud está vigente solo porque Abraham practicó la esclavitud. Entonces, si la circuncisión, la poligamia, el incesto y la esclavitud las practicó Abraham y no están vigentes y son antes de la ley y no están vigentes, tampoco el diezmo está vigente, porque no podemos tomar lo que nos gusta de Abraham y desechar lo que no nos gusta. No podemos tomar el diezmo y desechar la circuncisión. No podemos tomar el diezmo y desechar la poligamia. No podemos tomar el diezmo y desechar el incesto, la esclavitud. Entonces, la circuncisión es antes de la ley, Génesis 17:24, y la practicó Abraham. La poligamia antes de la ley y la practicó Abraham, Génesis 25:1. El incesto lo practicó Abraham y es antes de la ley, Génesis 20:1. La esclavitud la practicó Abraham y es antes de la ley, Génesis capítulo 16. Entonces, no, el diezmo, aunque lo haya practicado Abraham y aunque haya sido antes de la ley, no está válido, porque eso implica hacer válido el incesto y la poligamia. Fin de la historia. Aparte de que Hebreo 8:13, ¿saben lo que dice Hebreo 8:13? Hebreo 8:13 dice que el Antiguo Testamento está abolido, no dice la ley. Dice que el Antiguo Testamento está abolido y Abraham y Jacob son del Antiguo Testamento. Por ende, el diezmo de Abraham y el diezmo de Jacob están abolidos. Ahora, él dice que el Nuevo Testamento no prohíbe diezmar. Eso es verdad, pero aún en el Nuevo Testamento, el diezmo eran frutos de la tierra. Mateo 23:23 es parte del Nuevo Testamento y Mateo 23:23 dice que se diezmaba menta, eneldo y comino. Así que ahí está refutado. Aún en el Nuevo Testamento se diezmaba frutos de la tierra, así que él debería diezmar frutos de la tierra. Aparte de que, como les digo, Hebreo 8:13 dice que el Antiguo Testamento ya está abolido. Por ende, no hay mucho, no está válido el diezmo. Ahora, voy a refutar la revelación moderna. La Biblia prohíbe la revelación moderna. Gálatas 1:3. Si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara un evangelio nuevo, sea llamado anatema. Apocalipsis 22:10. No le añadirás a mi palabra. Ahora, dentro de las 12 tribus de Israel que menciona el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, no se mencionan las tribus del libro mormón. No se mencionan ni a los nefitas, ni a los lamanitas, no. ¿Por qué Apocalipsis capítulo 7 no menciona esa tribu? Simple y sencillamente porque esas tribus no existen. Son tribus que Joseph Smith inventó. Ahora, vamos a mencionar las contradicciones que tiene el libro mormón con la Biblia. El libro mormón dice que Adán y Eva tenían que pecar para tener descendencia. Esto lo dice segunda de Nefi 2:23.
Sin embargo, vemos que Dios mandó a ellos dentro del jardín del Edén a que se reprodujeran. Entonces, y si fuera verdad que ellos tenían que pecar para reproducirse, entonces Dios los estaba mandando a pecar. Dios les estaba diciendo, vaya, pequen. También el libro de Mormón dice en segunda de Nefri 5:21 que la piel negra es una maldición. Sin embargo, nosotros vemos que Can, el hijo de Noé, era negro y ninguna maldición cayó sobre él. Ahora, el libro de Mormón dice en segunda de Nefri 25:23 que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para salvarnos. Pero la Biblia dice que la salvación es por gracia. ¿Qué significa gracia? Gratuita, que nosotros no hicimos nada para tenerla. Por eso es gratis. Nosotros no pusimos de nuestra parte. Ahora, hay un señor que se llama, este señor es Fernando de Sarabia. Les aconsejo que busquen la investigación que hizo el doctor Fernando de Sarabia, donde él compara el libro mormón que editó Joseph Smith con el libro mormón actual, y verán que el libro mormón ha sido modificado en muchas ocasiones, ha sido modificado. O sea, que el libro de Mormón actual no es el mismo libro mormón que practicó Joseph Smith. Entonces, hay refutada la revelación moderna. Ahora, ¿dónde en el Nuevo Testamento dice que hay que ofrendar? Yo recibo la ofrenda. ¿Saben por qué recibo la ofrenda? Porque la Biblia dice cada quien dé como propuso su corazón. Entonces, cuando a mí en mi iglesia alguien da algo, yo lo acepto, porque el apóstol Pablo dijo que aceptáramos las cosas cada quien según dio lo que propuso su corazón. 2 minutos. Ahora, voy a refutar lo de Malaquías 3:10. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí. Pero si ustedes leen eso desde el versículo 6, ese texto se está refiriendo a la nación de Israel. Ese texto no se está refiriendo ni a los gentiles ni a la iglesia. Malaquías 3:6 se refiere a la nación de Israel. Ahora voy a refutar lo que él dijo de Mateo 23:23. Para empezar, Mateo 23:23, el Señor Jesucristo no se lo dice a la iglesia, ni se lo dice a los apóstoles, se lo dice a los fariseos, y los fariseos son israelitas. Y ni Santiago, Lázaro, ni yo somos fariseos ni somos israelitas. Además, si él quiere tomar a Mateo 23:23 como ejemplo, él debería diezmar menta, eneldo y comino. Ahora, él menciona que la iglesia tenía todos los bienes en común. Pues la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, actualmente no tiene sus bienes en común. Ahora, Ananías y Zafira, ellos decidieron ofrendar una parte del terreno que ellos iban a vender de su propia voluntad. A ellos nadie les exigió ni les obligó que dieran esa parte. Sin embargo, ellos decidieron darla, pero al final se arrepintieron y por eso es que Dios los castigó. Así que este texto no se aplica al diezmo. Ahora, en 1 Corintios 16:2 se refiere a la ofrenda. Cada quien dé según haya prosperado. Ahora, por ejemplo, él dice que Israel, que la iglesia vino a ocupar el lugar. 5 segundos. Bueno, eso lo voy a dejar para la conclusión. Tiempo cumplido. Muchas gracias. Así que seguimos a lo que es el bloque de las preguntas. Dice que son 3 preguntas intercaladas, 1 minuto para formular la pregunta, 3 minutos para responder a la pregunta formulada y 2 minutos para replicar la respuesta de la pregunta. Así que vamos a la primera pregunta del señor Santiago Lázaro. Bueno, pues mi pregunta sería muy sencilla. ¿Me puedes dar un versículo donde diga explícitamente en el Nuevo Testamento que los diezmos y las ofrendas han quedado abolidos? Esa es mi pregunta. Perfecto. ¿Entendió la pregunta, hermano Ariel? Perfecto. Tiene 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Muy bien, en Romanos capítulo 8, versículo 13,
dice que el Antiguo Testamento ya quedó abolido. Y el Antiguo Testamento abarca desde Génesis hasta Malaquías. Por ende, dentro del Antiguo Testamento van los diezmos también. Entonces, como dentro del Antiguo Testamento van los diezmos, entonces el diezmo está abolido también, como también las otras leyes. Ahora, no solo el Antiguo Testamento está abolido, también la ley de Moisés está abolida. Romanos 10:4, por ejemplo, nos dicen que la ley de Moisés está abolida. Otro texto que nos dice Gálatas 3:10, Romanos 2:12, Gálatas 3:25 y Juan 7:53 nos dicen que la ley ya está abolida y el diezmo es parte de la ley. Entonces, el Nuevo Testamento dice que tanto la ley de Moisés como el Antiguo Testamento, ambos están abolidos. Y si ambos están abolidos, el diezmo también está abolido, porque el diezmo es parte de la ley y es parte del Antiguo Testamento. Muchas gracias. Muchas gracias. Tomó 1 minuto y 10 segundos. Así que Santiago Lázaro tiene 2 minutos para replicar la respuesta a su pregunta. Adelante. Bueno, pues estoy leyendo Romanos 8:13, si lo he apuntado bien, y no dice nada de eso. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí no dice que se haya abolido nada del Antiguo Testamento, en absoluto. La ley de Moisés se cumplió. No se abolió, se cumplió. Es decir, la ley de Moisés tenía todos los mandamientos del Antiguo Testamento más un montón de rituales para llevarnos a Cristo. Una vez que Cristo hace su sacrificio, ya no es necesario hay esos rituales, pero los mandamientos no están abolidos. De hecho, te repito, Mateo 23:23, que sí, es a los fariseos, pero es justo. Hablando del diezmo, la única vez que habla del diezmo en todo el Nuevo Testamento, dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Me da igual que sea comino, eneldo, dólares, pesos o gallinas. Es el espíritu de la ley lo que cuenta, no la forma que la cumplimos. No tiene ningún sentido. Y todos los mandamientos que Dios nos dio antes de que se cumpliera la ley, antes de su sacrificio, de nuevo, no tendrían ningún sentido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no matarás, no te digo no solo no matarás, sino no faltarás al respeto ni insultarás a tu hermano. Todas esas ampliaciones que hizo de la ley no destruyeron la ley de no matarás, lo que hizo fue ampliarlo. ¿Qué pasa? Que no se habla del diezmo. En el Nuevo Testamento lo que tenemos más que este versículo, y es el importante. La ley se cumplió, pero no se abolió. Y pensar eso es hacer lo que dice Pablo, creo que es 1 Corintios 14, no ir más allá de lo que está escrito. Entonces, interpretarlo tan livianamente y tan felizmente me parece que es un error. Tenemos que ser claros. Los diezmos y las ofrendas. Y los diezmos van con las ofrendas. Si se abolieron los diezmos, se abolieron las ofrendas y las primicias. No cobres ofrenda y primicia porque están abolidos. Es que es así de sencillo. No tiene otra explicación. Tiempo cumplido. Muchas gracias. Seguimos con la pregunta del hermano Kit Ariel. Puede formular su pregunta. Muy bien. Ya que usted se basa en Mateo 23:23 para decir que hay que diezmar, ¿por qué usted no diezma menta, eneldo y comino si eso es lo que manda el texto? ¿Entendió la pregunta, Santiago Lázaro? Sí, claro. Tiene 3 minutos a partir de ahora. Adelante. A ver, creo que lo acabo de decir, pero lo vuelvo a repetir y con más tranquilidad y un poquito más de tiempo. Es el espíritu de la ley lo que cuenta, lo acabamos de leer en Romanos. El espíritu, tengo que vivir por el espíritu y entender por el espíritu. Y entender por el espíritu. Aquí, en la antigüedad, diezmaban menta, eneldo, vacas, gallinas, huevos y frutos de la tierra. Hoy estamos en el siglo XXI. Hoy la economía no es agrícola en su mayor parte, todo lo contrario. Es industrial o de servicios. Yo no puedo diezmar otra cosa. Lo importante es la ley, no cómo se hace la ley. No tiene ningún sentido volver al siglo I o al siglo XV o al siglo XIV antes de Cristo para invalidar una ley que no se ha invalidado. Es que no hay ningún versículo. En la pregunta que te he hecho antes, no hay ningún versículo que el diezmo haya sido abolido. El diezmo, las ofrendas y las primicias van juntos. Y tú cobras diezmos, y tú no cobras diezmos, pero sí que aceptas ofrendas y primicias. Y encima, para un sueldo personal, que en la Biblia no está escrito.
Por lo tanto, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Diezmar mantenerlo es un ejemplo, es casi como una parábola para nosotros hoy en día, porque nosotros no somos ni fariseos, como tú dices, y es verdad, ni estamos en el siglo I. Somos cristianos del siglo XXI. Entonces tenemos que aplicar el espíritu de la ley, aportar a la Iglesia nuestros diezmos de buena forma y voluntariamente. Y diezmos unidos con ofrendas y primicias, si no puedes separar uno de otro. Si lo separas, te estás contradiciendo a ti mismo, es lo que entiendo yo. Por lo tanto, el espíritu de la ley es lo más importante. No debemos ir más allá de lo que está escrito, no debemos suponer, ni mezclar, ni decir que si se pagaba con esto, que si se pagaba con la otra, que si Abraham lo pagó una vez, porque no dice, solo lo comenta una vez, pero el que lo comente una vez no significa que no lo haya hecho más veces. Y Abraham estaba él solo, no necesitaba. Jacob hizo un compromiso personal para toda su vida. Y eso está antes de la ley de Moisés. Y eso no se ha abolido nunca. Se abolieron los rituales y la parte social o legal, el apedrear, el divorciarse, el levirato, la poligamia, todas esas cosas se abolieron. Pero el espíritu de los 10 mandamientos, el espíritu de los mandamientos principales, como es la ley del diezmo, que es anterior, no está abolido en ningún sitio. Y si estuviera abolido, tendría que ponerlo específicamente. Y si se hubiera abolido, repito, que es lo más importante, creo que es el punto más importante, si está abolido el diezmo, está abolido las ofrendas y las primicias. Así de claro y sencillo. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. 2 minutos y 42 segundos. Tiene 2 minutos Biblista Kid Ariel para replicar la respuesta. Adelante. Muy bien. Primeramente, el señor Lázaro se equivocó. Yo no dije Romanos 8:13, yo dije Hebreo 8:13. Hebreo 8:13 dice que el Antiguo Testamento ya está abolido. Como el diezmo de Abraham y el diezmo de Jacob son parte del Antiguo Testamento, entonces el diezmo de Abraham, el diezmo de Jacob y todos los miembros, los diezmos en general están abolidos. Ahora, ¿quién le ha dicho al señor Santiago Lázaro que hoy en día nuestra sociedad no es agrícola? Le aconsejo que él vaya a estudiar ciencias sociales para que se dé cuenta que la producción de fruta, verdura y vegetales del siglo XXI es mayor que la de hace 2000 años. Así de que no somos agrícolas es un error completamente. Además, Deuteronomio 14:24 al 29 dice que el que no podía diezmar frutos de la tierra, aunque tuviera dinero, no podía diezmar dinero. Tenía que agarrar su dinero y con el dinero comprar los frutos de la tierra, y una vez él compraba los frutos de la tierra, él tenía que diezmar los frutos de la tierra, pero no podía diezmar dinero bajo ningún motivo. Ahora vamos a explicar Mateo 23:23. Mateo 23:23 es un texto dirigido a los fariseos, y los fariseos son israelitas. Como Santiago y yo no somos ni fariseos, ni tampoco somos israelitas, Mateo 23:23 no aplica a nosotros. Mateo 23:23 no va dirigido a nosotros. Por ende, él no puede utilizar a Mateo 23:23 como un argumento para decir que hay que diezmar, porque ese texto no fue dirigido para él, porque él es un gentil, ni tampoco fue dirigido para los cristianos, porque él dice ser cristiano. Ahora, eso de que él dice de que Abraham ofrendó más veces, pero que la Biblia no lo dice, eso se le llama falacia del silencio o argumento del silencio, porque la Biblia ni lo afirma ni lo niega. Ahora, ¿por qué yo recibo? ¿Por qué yo? Tiempo. Sí, tiempo cumplido. Muchas gracias. Vamos al segundo bloque, a la segunda ronda de preguntas. Muy bien. Santiago Lázaro puede formular su pregunta, su segunda pregunta. Bueno, mi pregunta también es muy sencilla. ¿Me puedes dar un texto bíblico donde diga que las ofrendas o las primicias o ofrendas solamente vayan separadas de los diezmos, que sean dos cosas separadas, independientes, y que por lo tanto, si se abolió el diezmo, no se abolieron las ofrendas? Es decir, ¿cómo? No sé si me explico. Un texto que me diga que son dos cosas diferentes y si por lo tanto aceptamos que el diezmo no es vigente, las ofrendas sí que están vigentes. Esa sería mi pregunta.
¿Entendió la pregunta, biblista aquí, Por Dariel? supuesto que le entendí. Adelante, tiene 3 minutos a partir de ahora. Cuando yo le recibo ofrenda a los miembros de mi iglesia, yo no me baso en el Antiguo Testamento para pedirle la ofrenda. Yo me baso en el Nuevo Testamento. ¿En qué texto del Nuevo Testamento me baso yo para pedir ofrenda? En el texto del Nuevo Testamento que dice, cada quien traiga según como propuso su corazón. Yo les leo este texto a las personas y con este texto a las personas les hago entender que tienen que traer según lo que propuso su corazón. Y eso de que cada quien traiga según lo que propuso su corazón está en el Nuevo Testamento. Entonces, en ese texto yo me baso para pedirle dinero a las personas. Así de sencillo. No me baso en ningún texto del Antiguo Testamento. Muchas gracias. Muchas gracias. 1 minuto cumplido. Santiago Lázaro tiene 2 minutos para replicar la respuesta de la pregunta. Adelante. Bueno, pues creo que no ha respondido a mi pregunta, con todo mi respeto. Me parece que no ha respondido a la pregunta porque no me has dado ningún texto en lo que vaya separado. Si solo coges el texto de cada uno con ofrenda, si no quiero recordar, tal ahí habla de ofrenda, como puso en su corazón, es precisamente porque estás requiriendo una ofrenda a uno de tus miembros, de tus hermanos. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Podías pedirle perfectamente el diezmo. Si le pides la ofrenda, como propuso en su corazón, le puedes pedir el diezmo como proponga en su corazón, si quiere vivirlo, porque no te va a dar el diezmo si lo propone en su corazón darte el diezmo. Si no hay ninguna escritura, lo he leído antes, Números 18:24, el diezmo como una ofrenda. Es que el diezmo era una ofrenda. Por lo tanto, si tú pides una ofrenda, puedes pedir el diezmo. Nehemías 12:44, el depósito de los diezmos, ofrendas y primicias. O Segunda Crónicas 31:12, traed los diezmos, ofrendas y primicias. Por lo tanto, no están separadas. Aunque tú me cojas el Nuevo Testamento, no puedes separar una cosa de otra. Si en el Nuevo Testamento son válidas las ofrendas, son válidos los diezmos. Punto y final. Y otra cosa más. En el Nuevo Testamento no se vivía la ley del diezmo porque se vivía la ley de común acuerdo. ¿Por qué no le pides a tus miembros que traigan todos sus bienes a ti, como sacerdote de ellos, como hacían los apóstoles? Vender todo lo que tenéis y traerlo a mí. Esa era la ley del Nuevo Testamento. Esa no la coges, coges la otra. Pues esos dos puntos son importantes. Ni vives la ley del 100%, ni puedes separar ofrendas de diezmos. Así de sencillo. Muchas gracias, Santiago Lázaro. Vamos con la pregunta del hermano Kid Ariel. Puede formular su pregunta. Adelante. Muy bien, porque la Biblia Por favor, dice... una cosa, si me das una referencia, dímela bien, o sea, despacito. Me la das despacito para que la pueda leer bien, ¿vale? Porque antes entendí romanos en vez de hebreos, ¿vale? Bueno. Por favor, te lo pido eso, ¿vale? Muy bien. Si el diezmo es parte de la ley, y la Biblia lo dice, no lo digo yo, que la ley está abolida. ¿Dónde lo dice? Romanos 10:4, Gálatas 3:10, Romanos 2:12, Gálatas 3:25, Juan 7:53. Todos estos textos tienen algo en común. Dicen que la ley ya está abolida y el diezmo es parte de la ley. Si la ley ya está abolida, ¿por qué ustedes siguen pidiendo diezmo si la ley ya está abolida? Muchas gracias. ¿Entendió la pregunta, Santiago Lázaro? Si me dejas que busque la referencia por lo menos para poder... Un segundito. Okay. Me has dicho Gálatas 3:10 y Gálatas 3:25. Vale, muy bien. Pues cuando quieras, me tomas tiempo. Tiene 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Bien, te repito lo mismo. La ley se cumplió. Y se cumplió en la parte ritual y en la parte social o legalista para los hijos de la casa de Israel. El Evangelio es para toda la humanidad.
Y ya no estamos, como dice muy bien aquí, bajo ley, sino bajo gracia. ¿Vale? Entonces, te vuelvo a repetir lo mismo, es que es así de sencillo. La ley del diezmo es anterior a la ley de Moisés. Tanto Abraham como Jacob vivieron esta ley y es un ejemplo. No tenemos más ejemplos, pero la falacia del silencio tiene doble aplicación. El que no diga nada más no significa que no lo hicieran regularmente. Exactamente igual. O sea, porque solo se aparezca una vez Abraham diezmando no significa que no diezmara todos los momentos. Aparte, Abraham estaba él solo. ¿A quién le iba a diezmar? Es a partir de la ley de Moisés con el pueblo de Israel cuando ya empieza a tener una validez y un vigor importante. Por eso se incorpora a la ley. Pero el espíritu de la ley de aportar a la obra del Señor nuestros bienes materiales, con Jacob que dice, si me bendices, tú serás mi Dios y apartaré el diezmo para ti de todo. ¿Pero a quién le daba el diezmo Jacob? Jacob no lo sabemos. Abraham se lo dio a Melquisedec, que era un sumo sacerdote. Jacob no sabemos a quién se lo dio, pero en aquella época eran pocos las personas que seguían el Evangelio de Cristo, porque estaba empezando la humanidad. Es a partir de la ley mosaica que se incorpora a la ley de Moisés. Y sí, la ley de Moisés, por supuesto, queda cumplida, no abolida, cumplida. Es que hay una gran diferencia entre cumplir y abolir. Y de nuevo te repito, las diezmos iban con ofrendas y primicias. Si en la ley de Moisés desaparece el diezmo, desaparecen las ofrendas y desaparecen las primicias. Y en el Nuevo Testamento vemos Mateo 23, que Cristo alaba dentro de la injusticia de los fariseos, les alaba y les invita a seguir pagando su diezmo, pero luego los primeros cristianos no pagan el diezmo, pagan el 100%. Por lo tanto, ya no se habla más de diezmo porque todos tenían los bienes en común, entregaban todo. Entonces, hoy en día perfectamente podemos vivir cualquiera de esas tres leyes, o la ley del diezmo, la ley de ofrendas, la ley de primicias o la ley de común acuerdo de todos los bienes en común, perdón. Porque todas son bíblicas y en ningún sitio dice que se hayan eliminado, simplemente se han vivido conforme a las circunstancias. Y hoy en día, en el siglo XXI, la economía, perdona, sí ha crecido mucho, pero estaba buscando, no me ha dado tiempo, pero busquemos el porcentaje. La economía es industrial, de servicios, y aunque haya mucha producción agrícola, es muy pequeña en proporción al resto de la economía. Por lo tanto, tenemos que vivir en el siglo que vivimos, no podemos vivir en el pasado. Muchas gracias, muchas gracias. 2 minutos y 40 segundos. Tiene 2 minutos a partir de ahora, biblista Kid Ariel. Adelante. Hebreos capítulo 8, versículo 13, dice que el Antiguo Testamento quedó abolido. Y si el Antiguo Testamento quedó abolido, quedó abolida la ley de Moisés y quedó abolido el diezmo de Abraham y quedó abolido el diezmo de Jacob. Entonces, basándonos en Hebreos 8:13, que dice que el Antiguo Testamento quedó abolido, el señor Lázaro no puede usar ni un solo texto bíblico del Antiguo Testamento a su favor, porque estaría usando textos bíblicos que ya fueron abolidos. Ahora, cuando yo pido dinero a las personas, yo no les pido ni diezmos ni ofrendas. Yo siempre que los invito a dar, les digo, vengan y den cada quien lo que propuso su corazón, que es lo que nos está pidiendo el Nuevo Testamento, que es lo que nos pide el Nuevo Testamento. Cada quien dé como propuso su corazón. Eso está en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que yo les digo a las personas. Echen en el tarrito como cada quien como propuso su corazón. Yo no les pido ni diezmo ni les pido ofrenda. Así que en eso el señor Lázaro está refutado. Y con respecto a que antes eran agrícolas y ahora no, le repito, señor Lázaro, hoy en día la producción de frutas, verduras y vegetales es mayor que la que había hace 2000 años. Y como le dije, Deuteronomio 14:29 prohíbe diezmar dinero. Dice que el que tenga dinero, agarre su dinero, compre los frutos de la tierra y una vez haya comprado los frutos de la tierra, diezmaba los frutos de la tierra. Pero no había que diezmar dinero. También hay otra parte, creo que es Levítico 27:30 al 31, que dice que el que tuviera dinero y no pudiera diezmar frutos de la tierra tenía que añadirle la quinta parte.
Entonces, ahí nos damos cuenta de que Tiempo. no era permitido Tiempo. diezmar dinero. Perfecto, damas y caballeros, vamos a la tercera y última ronda de preguntas. Santiago Lázaro, puede formular su tercera y última pregunta cuando esté listo. Una pregunta que es interesante, me gustaría ver si me la puede responder, porque yo no lo he encontrado respuesta. ¿Me puedes dar un texto, en el Nuevo Testamento por supuesto sería, donde diga que un obispo debe ser un profesional, vivir de su profesión y de su servicio en el sacerdocio y cobrar, por tanto, un sueldo de las ofrendas o las donaciones de otras personas? ¿Entendió la pregunta, biblista Kid Ariel? Claro, pues mi respuesta es esta, sencilla. Yo no vivo del diezmo, ni vivo de las ofrendas, ni tampoco vivo de lo que aportan los miembros a la iglesia. Pero de acuerdo a que el obispo debe ser profesional, sí, en el griego se ocupa la palabra didacticus, que vendría traduciéndose como erudito, una persona experta, pero eso se refiere a ser profesional en conocimiento. No se refiere a ser profesional en recibir un salario. Ahora, cuando la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, no se está refiriendo al pastor o al obispo, se está refiriendo a todo. Un ejemplo, si una hermana llega a barrerme la iglesia o a lavarle la ropa al pastor, ese pastor debe estar obligado a pagarle a esa hermana por el servicio de limpieza que hizo, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. La Biblia no dice el pastor es digno de su salario, ni tampoco dice el apóstol es digno de su salario, ni tampoco dice el obispo ni el pastor es digno de su salario. Dice el obrero. Por ende, la señora que limpia la iglesia, la persona que vigila la iglesia, basándonos en ese texto, debería recibir un salario. Una vez escuché una anécdota de un señor que es diseñador gráfico, fotógrafo, que quería que el pastor todo se lo hiciera gratis. Las fotografías, los murales, los videos audiovisuales. Entonces yo le dije a este hermano, pero si la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, este pastor debería haberle pagado a usted por sus servicios como diseñador gráfico. Pero bueno, creo que ahí ya nos estamos saliendo del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, biblista Kid Ariel. Tiene 2 minutos Santiago Lázaro a partir de ahora para su réplica. Adelante. Me alegro mucho, Antonio, que sea esa tu respuesta. Me alegro mucho porque estoy de acuerdo con ello. Yo no he sido obispo con ese nombre, pero he sido presidente de rama porque cuando cuando tuve ese llamamiento todavía la iglesia era muy pequeña en mi ciudad, pero es el mismo. Presidente de rama es lo mismo que obispo, hace las mismas funciones y lo fui en 2 ocasiones en 2 congregaciones diferentes y jamás recibí un centavo por mis servicios. Y en 47 años que llevo en la iglesia he hecho muchas otras cosas y nunca he recibido un centavo por mis servicios. Como tú dices, el sacerdocio no está para convertirse en una profesión y me alegro de que sea así también en tu caso. Pero por desgracia vemos muchos sacerdotes, muchos príncipes de iglesia, muchos pastores multimillonarios que por desgracia viven y con lujos a costa de otros. Y la iglesia es clara. Primero, uno es didacta, es un maestro no necesita ir a la universidad ni tener un título oficial de nadie. Primera de Pedro 2.9 que he citado antes, somos linaje escogido y real sacerdocio, es decir, todos tenemos el sacerdocio, no tiene por qué haber una casta sacerdotal asalariada. Y Mateo 10.7 nos dice, de gracia recibiste y das de gracia. Por lo tanto, un obispo, como dice 1 Timoteo 3, debe anhelar hacer lo bueno y no buscar ganancias deshonestas. Por lo tanto, me parece muy buena tu respuesta, te la agradezco. Y lo que me gustaría es que todos siguieran ese ejemplo y que todos vivieran de su trabajo. Y sí, el obrero tiene su salario, la iglesia no paga ningún sacerdote, pero si tiene una limpiadora, si tiene un profesional, si tiene un contable, lógicamente le paga un sueldo, es un personal asalariado y hay muchos trabajadores para la iglesia. La iglesia ofrece muchos puestos de trabajo y les paga
como cualquier otra empresa porque están realizando un trabajo profesional. Eso sí tienen que cobrar y me parece correcto. Pero el servicio sagrado del sacerdocio, cobrarlo me parece algo completamente incorrecto y antibíblico. Gracias. Muchas gracias, Santiago Lázaro, por su tiempo. Vamos con la tercera y última pregunta de Biblista Kid Ariel. Tiene 1 minuto para formular su pregunta. Adelante. Me gustaría preguntarle al hermano Lázaro, cuando la Biblia dice que los que se ponían las cosas a los pies de los apóstoles y que todos tenían las cosas en común, ¿las personas de aquel tiempo hacían eso por voluntad o lo hacían exigido? Muchas gracias. ¿Entendió la pregunta, Santiago Lázaro? Sí, sí, perfectamente. Tiene 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Pues eso va un poco en armonía con el espíritu de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado perfectamente de que la ley del diezmo es una ley voluntaria, que las ofrendas son voluntarias, las premisas eran voluntarias. Cuando los miembros de la Iglesia, los santos, porque se llamaban santos a los primeros miembros de la Iglesia en el Nuevo Testamento, entregaban sus bienes a los apóstoles, lo ponían a los pies de los apóstoles, lo hacían de forma voluntaria, por supuesto, a nadie se le obligaba, igual que a nadie se le obliga a pagar un diezmo o a pagar una ofrenda. Tiene que nacer del corazón, la generosidad es lo que importa. Uno no paga diezmos porque tenga dinero, uno paga el diezmo porque ama al Señor y desea contribuir al bienestar de la obra de Dios y de sus hermanos, lógicamente, porque el diezmo se utiliza para muchos bienes sociales, para la educación, como he dicho, para la ayuda humanitaria, para la edificación de iglesias, construcción de templos y su mantenimiento, que suele ser bastante costoso, para que ningún miembro tenga además que pagar. Además, el diezmo es muy igualitario, porque igual paga diezmo el que gana, como te has dicho antes, 10.000 dólares que el que gana 1.000. Cada uno paga su porcentaje y es exactamente igual de cumplidor uno que otro. No hay desigualdad, el diezmo es lo más igualitario, porque no hay desigualdad en ningún momento. Igual el rico, el pobre cumple con su ley del diezmo. Aquí no hay personas que, por desgracia, sí que lo he oído en otros sitios, que hay personas que siempre tienen, como dijéramos, un trato especial porque son personas adineradas. A eso se les trata especialmente, se les pide ayuda en el momento adecuado, luego se tiene muchas deferencias hacia ellos, se les mima, se les cuida. En la Iglesia de Jesucristo, como todo paga el diezmo y nadie sabe quién paga más, quién paga menos. El que tiene más no va a pagar más porque paga su diezmo y ya está, pues es la mayor igualdad y la mayor establecimiento. Y por supuesto, como te digo, se hace por voluntad propia, como lo hacían los santos en la antigüedad, en el Nuevo Testamento y en la actualidad. Cualquier cristiano que lo haga así, yo creo que lo hace voluntariamente. Muchas gracias. 1 minuto y 50 segundos. Tiene 2 minutos a partir de ahora, Biblista aquí Ariel, para replicar la respuesta. Adelante. Es muy importante entender que en la ley de Moisés el diezmo era exigido. No era si yo quería darlo o no quería darlo, era exigido. Y como dice Malaquías 3:6, solo era válido para la nación de Israel. No era válido ni para la iglesia ni para los gentiles. Ahora, antes de la ley de Moisés, Abraham y Jacob, ellos diezmaron por voluntad. Ellos diezmaron porque ellos quisieron. Pero Dios en ningún momento les pidió a ellos que diezmaran, ni tampoco le ordenó que diezmaran. Y Abraham, como les digo, solo lo hizo una vez en su vida. Y aunque Abraham lo hizo, y aunque Jacob lo hizo más veces en su vida, Romanos 8:13 dice que Hebreos 8:13 dice que el Antiguo Testamento pues fue abolido. Entonces no podemos argumentar desde esa perspectiva, pero basándonos en el diezmo de Abraham, que fue un diezmo voluntario, que Dios nunca le pidió a él que diezmara, nosotros, la Iglesia de Jesucristo, debería decírselo a las personas, deberían de decirle, el diezmo no es bíblico, pero si ustedes quieren dar el 10% de su propia voluntad, eso sí es bíblico, Pero decir que el diezmo es bíblico, no. Pero que la gente lo quiera dar por voluntad propia, eso sí es bíblico. Entonces, en ese sentido, pues estamos claros. Pero decir que es bíblico, que es una ordenanza de la Biblia, no es así. Les pongo un ejemplo.
¿Qué pasaría si mañana a mí, como pastor, un hermano me quiere regalar un carro? Vamos a regalarle un carro al pastor. Yo lo acepto, porque si el hermano quiere y le sobra dinero y es su voluntad, regalarme un carro está bien. Pero decir que se le debe regalar un carro al pastor, porque es bíblico regalarle un carro al pastor, ahí es el error. Entonces, lo mismo pasa con el diezmo. La persona que quiera dar el 10% de su Tiempo, salario por voluntad propia lo puede dar, pero decir que es bíblico es lo erróneo. Muchas gracias. tiempo. Muchas gracias a los dos participantes, a Santiago Lázaro, a Biblista aquí Ariel. Vamos al cuarto bloque de este debate, que corresponde a 10 minutos de conclusión. 10 minutos para ambas partes, tanto como para el señor Santiago Lázaro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días y para Biblista aquí Ariel de la Iglesia Metodista de Nicaragua. Santiago Lázaro, cuando usted indique, corren sus 10 minutos. Muy bien, pues empezamos. Adelante. Hemos hablado de la necesidad de la independencia financiera de la Iglesia. Yo, para mí, cualquier principio bíblico es válido. Ningún principio bíblico está abolido. Vuelvo a repetir, si estuviera abolido el antiguo pacto, estaría abolido los diezmos, las ofrendas y las primicias, cualquier otra forma de aportar dinero a la Iglesia. Y está muy claro que el diezmo es bíblico, sobre todo. En Hebreos 8:13 dice: el nuevo pacto sustituye al viejo pacto. No está hablando de la ley, no está hablando de las leyes de Dios, sino del pacto del Dios con Israel a través de la ley mosaica. Por lo tanto, no tiene nada que ver. Lo más importante del diezmo o de las ofrendas es el uso que hagamos con él. Como repito, en el Nuevo Testamento la ley es cumplida. Los levitas también desaparecen y también se desaparecen las ofrendas. No desaparecen, simplemente se cambian las ofrendas en grano o en especia por aportación económica, pero el diezmo lo puedo pagar yo como quiera, ¿eh? Yo puedo pagar mi diezmo tranquilamente en vacas si soy ganadero o en cereales si soy agricultor. La Iglesia me lo aceptaría perfectamente, no hay ningún problema. Si lo importante no es la forma, volvemos a siempre, estamos dándole vuelta a la forma, y no es la forma, es el espíritu de la ley, el espíritu de aportación, el espíritu de colaboración con la Iglesia para desarrollar el reino de Dios, para ayudar a los necesitados, para ayudar en la educación, para ayudar en toda la expansión del Evangelio. Por lo tanto, lo más importante no es volvernos a si es así, si es asá, si yo qué sé, si iba a decir una tontería, ¿no? Pero lo importante es el espíritu de la ley. El diezmo está en la Biblia, las ofrendas están en la Biblia y las primicias están en la Biblia. Si se abolieron en el Antiguo Testamento, se han abolido en el Nuevo Testamento. Y está claro que no. Hoy en día la Iglesia, cualquier iglesia tiene que tener sus principios económicos y es perfectamente legal. Aparte, nosotros en la Iglesia de Jesucristo creemos en la revelación moderna. Creemos que tenemos un profeta y unos apóstoles y son ellos los que nos guían y nos dicen cuál es la forma correcta de hacer esta cosa. La Iglesia de Jesucristo, como he dicho antes, empezó viviendo la ley de los bienes en común. El diezmo empezó 8 años después de la organización de la Iglesia. Por lo tanto, no tiene ningún sentido acusarnos de estas cosas, ¿no? Como repito, ningún sacerdote debe de vivir de los diezmos de otras personas, de las aportaciones. Como he dicho en mi respuesta, pues hay muchos, por desgracia, que son ricos, se enriquecen a costa del sacrificio de otros y eso para mí es una superchería sacerdotal y está condenado en la Biblia. Solo en las excepciones de un apóstol o de alguien que dedica 100% y algunos misioneros pueden recibir alguna ayuda, pero no el sacerdocio vivir de ello. Nosotros, como Pablo, no quería, y teniendo derecho, no quería ser gravoso a la Iglesia. El dinero se utiliza para ayudar a los necesitados, para ayudar a la obra misional, para construcción de templos y capillas y para educación, básicamente. Y ningún obispo recibe el dinero ni debe ser para él. Ningún obispo, ningún sacerdote en nuestra Iglesia recibe remuneración por sus servicios. Si es un empleado de la Iglesia, si trabaja para la Iglesia, sí, porque eres un profesional de algo y ahí sí se te paga. Pero por tu servicio sacerdotal no se puede recibir dinero. Y, como he dicho, el diezmo es un compromiso personal y voluntario. A nadie se le piden facturas, ni se le piden nómina, ni se le piden nada. Por lo tanto, está claro y es bíblico. Eso es lo más importante, que es bíblico. El diezmo es bíblico. Si el diezmo no es bíblico, las ofrendas
las primicias y cualquier donativo no es bíblico. No podemos separar. Y volvemos a antes. ¿Que Abraham solo lo hizo una vez? Es falacia de silencio. No lo sabemos. No lo dice. Jacob se comprometió a vivirlo, pero no sabemos si lo hizo o no y cómo lo hizo. Ninguno de los demás patriarcas se habla. Como no se habla, no podemos suponer ni que sí ni que no. Por lo tanto, no es un argumento para ninguno de los dos. Todo lo demás, circuncisión, poligamia, esclavitud, todo eso, o sea, por supuesto que se terminó con la ley, igual que se terminaron los sacrificios de sangre, los corderos, las lunas nuevas y las festividades y estas cosas. Pero tenemos que ver el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es el evangelio de Cristo hoy en día, es el nuevo pacto, que es vivir el evangelio, guardar los mandamientos, y entre ellos un mandamiento tiene que haber uno. Dime cuál, me da igual, pero todos son bíblicos para aportar a la iglesia. Luego ya, en tu última aportación, en tu última refutación, Antonio, me cambiaste un poco de tema, empezaste a decir que si la iglesia, Gálatas 1 es anatema, que no podemos añadir o quitar, que si Adán, que si los nefitas no existen, ese es otro tema. A mí me parece que cambiar de tema en un debate que va sobre un tema me parece que no es lo más correcto ni lo más adecuado. Indica que te faltan argumentos, con todos mis respetos, para seguir siendo contundente. La contundencia es que los diezmos, las ofrendas y las primicias están en el Antiguo Testamento, antes de la ley, dentro de la ley y después de la ley en el Evangelio de Cristo, en el Evangelio de la Gracia. Por lo tanto, lo importante es esto. Y ya para terminar, solamente volveré a los 4 puntos básicos para hacer un resumen final. El diezmo es anterior a la ley de Moisés, lo vemos en Abraham, en Jacob, lo vemos en todos los demás mandamientos. Todos los mandamientos los conocían los patriarcas, los conocían desde Adán hasta José, hasta Abraham, Jacob, Isaac. Y que no se mencione más, pues es simplemente porque hay un silencio. Pero el silencio no significa que no existiera ni que no se viviera. Siempre se ha tenido que aportar algo. Se necesita el dinero, por desgracia. Dinero o los bienes materiales, sea cual sea su forma o condición, son necesarios. Por lo tanto, el diezmo es una ley que es anterior a la ley de Moisés. Por lo tanto, se incluyó, el segundo punto, la ley se incluye, la ley de Moisés, con el diezmo, las ofrendas y las primicias. Van todas unidas, no podemos separarlas. Y se vivió, lógicamente, y se expandió en la ley de Moisés porque se incluyó con leyes rituales, leyes sociales, leyes legales. Esa parte de la ley es la que se cumple. La ley no queda abolida. La ley era un ayo que nos llevaba a Cristo, pero el ayo no es un maldito que hay que asesinar cuando ha cumplido su misión. Es que a veces estamos llevando la ley como si fuera algo perverso y que cuando llega a Cristo se destruye. No, es un ayo cariñoso y bondadoso que nos llevaba a Cristo. Y las cosas rituales o las cosas sociales, como apedrear a la adúltera que le presentaron a Cristo, eso por supuesto que queda abolido. Pero todos los demás mandamientos no se pone en ningún sitio que estén abolidos. Por lo tanto, están vigentes. Diezmo, ofrendas y primicias. No hay ninguna escritura en el Nuevo Testamento que vaya en contra del diezmo. Por lo tanto, volvemos a la falacia del silencio. La única que está defiende el diezmo. La otra que lo insinúa, que cada uno aporte conforme ha ganado, es una insinuación. No puedo decir que sea una prueba, pero es una insinuación interesante. Por lo tanto, vemos que en el Nuevo Testamento el diezmo es perfectamente bíblico y posible. Que no se habla más de él porque se entregaban todos los bienes. Se vivía el 10 veces el diezmo, el 100%. Al vivir esa ley que es superior al diezmo, que es la que se vivió al principio de la Iglesia Restaurada de Jesucristo, de 1830 a 1838, es la misma ley que luego se cambió por la ley del diezmo, que es una ley inferior, pero es una ley mucho más práctica, más flexible y más fácil de manejar en una sociedad que va creciendo. Y estamos en el siglo XXI y no podemos empezar a hablar de sandalias y túnicas, ni de granos, ni de gorrinos, ni de vacas. Tenemos que hablar de dinero. 2 minutos. Y la economía, sí, ha crecido mucho, pero búscalo, pues yo lo voy a buscar. Vamos a ver el porcentaje de la economía que es industrial, el porcentaje que es de servicios y el porcentaje que es de agricultura. Sector primario, secundario y terciario. Veamos eso y lo analizamos posteriormente entre amigos. Por lo tanto, hoy en día es posible y bíblico vivir la ley del diezmo como la ley de ofrendas o la ley de consagración. Nosotros creemos en la revelación moderna. El Evangelio ha sido restaurado, tenemos apóstoles y profetas, no tiene nada que ver con Gálatas 1, que eso habla de los judaizantes,
y creemos que la ley del libro es una ley vigente. Y creemos que si el Señor mañana nos manda otra cosa, lo obedeceremos porque creemos en la revelación continua. Porque la Iglesia está fundada sobre apóstoles y profetas y sobre la roca de Cristo, que es la revelación, que le dijo Jesús a Pedro. Sobre esta roca, la revelación, no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, sobre esa roca está fundado el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, creemos que hoy hay apóstoles y profetas, como el Señor predijo y predestinó, y creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Y por cierto, el libro de Mormón, aquí tengo el original, un facsímil del original, y me gustaría que me demostraras que se han cambiado cosas. Sí, se han adecuado palabras y se han corregido errores, pero no se ha cambiado ningún sentido de ninguna frase en ningún momento. Por lo tanto, yo testifico que el libro de Mormón es la palabra de Dios, que tenemos profetas y que el diezmo es una ley importante. Y cumplimos con la ley del diezmo no porque tengamos dinero, sino porque tenemos fe. Y yo quiero testificar que he vivido la ley del diezmo desde que me bauticé en la iglesia y he recibido muchas bendiciones. Las ventanas de los cielos se han abierto para mí y creo que Dios es un Padre amoroso que nos cuida y que nos bendice cuando nosotros nos esforzamos. El Señor nos ama y nos cuida y espera nuestra fe, nuestro deseo, nuestra voluntad. Que Dios les bendiga a todos. Tiempo. Muchas gracias, Santiago Lázaro, por haber concluido. Seguimos con los 10 minutos de conclusión de Biblista Kiariel. Cuando usted indique, corre su tiempo. Muy bien. Como les dije, no existe ningún texto, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, que diga que podemos dar dinero como diezmos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el diezmo eran frutos de la tierra. Y tal como lo dije, la Biblia solo registra que Abraham diezmó una vez. El que diezmó más veces fue Jacob. Pero la Biblia nunca dice que Abraham lo hiciera ni mensualmente, ni anualmente, ni cada 3 años. Y si la Biblia no lo dice, es porque no pasó. Ahora, tal como lo dije, Hebreo 8:13 habla de 2 testamentos, el nuevo y el viejo, de 2 pactos, de 2 testamentos. Y dice que el viejo testamento, pues el viejo pacto, ya fue abolido, ha quedado abolido. Por ende, lo que haya hecho Abraham también quedó abolido. Y tal como lo dije, aún en el Nuevo Testamento, el diezmo era fruto de la tierra. Esto lo podemos ver en Mateo 23:23. O sea, hace que en el Nuevo Testamento tampoco se cambia la forma de diezmar. Era la misma. Ahora, la Biblia dice que hay que darle el diezmo a los huérfanos y a las viudas. Pero Deuteronomio 26:12 es bien claro. Hay que darle el diezmo a los huérfanos y a las viudas de la nación de Israel, no de ninguna otra nación. Entonces, si la iglesia de Jesucristo le da a los huérfanos y a las viudas que no son de la nación de Israel, está haciendo lo contrario a lo que dice Deuteronomio 26:12. Ahora, los apóstoles lo que recibían eran ofrendas. Cuando el apóstol recibía, que le ponían todo a los pies de los apóstoles y todos tenían las cosas en común, eso no se puede llamar diezmo, eso se podría llamar como ofrenda o como que cada quien daba según lo que propuso su corazón. Pero no se le podría catalogar como diezmo, se le podría catalogar como que cada quien dio según como propuso su corazón. Ahora, los 10 mandamientos están vigentes. Pero usted sabe por qué, señor Lázaro, los 10 mandamientos están vigentes. Porque el Nuevo Testamento repite los 10 mandamientos. Porque el Nuevo Testamento repite los 10 mandamientos. Si usted busca los 10 mandamientos, en el Nuevo Testamento usted los encuentra. Sin embargo, el diezmo usted no lo encuentra. Así que ahí hay una falacia de falsa analogía al comparar los 10 mandamientos con el diezmo. Porque los 10 mandamientos sí los encontramos en el Nuevo Testamento, pero el diezmo no. Así que ahí hay una falacia de falsa analogía y está refutado. Y tal como lo dije, cuando yo le pido dinero a la iglesia, no le pido ni diezmo, ni le pido ofrenda, ni tampoco le pido primicia. ¿Qué es lo que les pido yo? Lo que dice la Biblia. Echen en el tarrito de dinero cada quien según lo que propuso su corazón. Entonces yo no pido ni diezmos, ni ofrenda, ni primicia. Ahora, usted dice que hay más apóstoles. Qué raro, porque en Apocalipsis capítulo 12 dice que solo hay 12 apóstoles, porque dice que el muro
de los 144,000 codos tenía el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Qué raro que los apóstoles mormones no salen en el libro de Apocalipsis. Ahora, el caso del apóstol Pablo es muy diferente, porque aunque el apóstol Pablo no conoció al Señor Jesucristo, pues como lo pedían los requisitos para ser apóstoles, el apóstol Pablo vio al Señor Jesucristo en espíritu. El Señor Jesucristo se le apareció y digamos lo que se le apareció en espíritu para nombrarlo apóstol. Además, estaba también los otros apóstoles, estaba el apóstol Pedro, estaba el apóstol Santiago, y ellos, mediante revelación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les reveló que Pablo era un verdadero apóstol. No se podría decir eso mismo de Joseph Smith, porque cuando Joseph Smith fue llamado, no hubieron más apóstoles que corroboraran que Joseph Smith fue efectivamente llamado para ser el restaurador de la iglesia. Entonces, comparar al apóstol Pablo con Joseph Smith es falacia de falsa analogía. Ahora, Bernabé no era apóstol, porque en el texto donde dice los apóstoles, Bernabé y Paulo, en la Biblia interlineal, la palabra apóstoles está en singular, no como en la Reina Valera, que está en plural. Ahora, en Primera de Pedro 2:9, dice que toda la iglesia en general, somos reyes y sacerdotes. Ahora, si toda la iglesia en general somos reyes y sacerdotes, entonces toda la iglesia que reciba los diezmos. Toda la iglesia hay que darle a todos los miembros de la iglesia el diezmo. Entonces, como que el texto de Primera de Pedro 2:9 tampoco lo ayuda para volver válido el diezmo, porque entonces tendríamos que recibir todo en la iglesia, todo en general el diezmo, porque todos somos reyes y sacerdotes, toda la iglesia en general, como que hay algo que no cuadra. Ahora, usted dice que la iglesia vino a utilizar el lugar de Israel. Vamos a leer Romanos 11:1. ¿Ha desechado Dios a la nación de Israel? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque también yo soy israelita. Apocalipsis 7:4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Romanos 11:9, y todo Israel será salvo. Primera de Crónicas 23:2, Dios ha escogido a la nación de Israel como pueblo suyo por la eternidad. Así de que eso, que Israel fue desechado, con estos 4 textos está más que contundentemente refutado. Ahora, tal como lo dije, yo no pido diezmos en la iglesia donde estoy. Y la iglesia donde estoy no se ha caído a pedazos, la iglesia no se ha cerrado, la iglesia no ha dejado de funcionar, la iglesia no ha cerrado seminario. Nos hemos mantenido solo con lo que las personas dan voluntariamente. Y no nos hemos caído, seguimos funcionando y hasta nos sobra el dinero. Así que el que me diga que se le cae la iglesia por no pedir diezmo es un mentiroso. Ahora, usted dice que el diezmo es bíblico. Claro que el diezmo es bíblico, pero tal como lo dije en mi argumentación, no es el mismo diezmo que usted practica al diezmo de la Biblia. El diezmo de la Biblia eran frutos de la tierra, se recogía cada 3 años, se repartía a los huérfanos levitas, pobres y extranjeros de la nación de Israel. Entonces, sí es bíblico, pero el que usted practica no es bíblico. Ahora, no porque algo sea bíblico significa que debamos hacerlo. Apedrear a los adúlteros es bíblico y no por eso vamos a apedrear a los adúlteros. Ahora, Romanos 10:4 es claro. Toda la ley de Moisés fue abolida, y Hebreos 8:13 es claro también. Todo el Antiguo Testamento fue abolido. Todo es todo. No podemos agarrar esta parte y desechar la otra, porque ¿sabe cómo se le llama eso? A eso se le llama falacia de la rebanada. Cuando usted agarra lo que le conviene de un libro y desecha lo que no le conviene. Entonces, Romanos 10:4 y Hebreos 8:13 es bien claro. Todo el Antiguo Testamento y toda la ley está abolido. Ahora, usted dice que podemos dar el diezmo como querramos,
Pues déjeme decirle que Deuteronomio 14:29 a usted lo refuta, porque Deuteronomio 14:29 dice que el que tenía dinero y no podía diezmar frutos de la tierra tenía que agarrar su dinero, comprar los frutos de la tierra, y una vez que compraba los frutos de la tierra, diezmaba esos frutos de la tierra. Y tal como lo dije, yo no me mantengo ni con diezmo ni con ofrendas en mi iglesia. Yo me mantengo cuando las personas dan según lo que propuso su corazón. Y eso es lo que ordena el apóstol Pablo, que cada quien dé como propuso su corazón. Y tal como lo dije, la Biblia no dice que Abraham diezmara más veces. Y si la Biblia no lo dice, no pasó. 1 minuto. Ahora, usted me critica por refutar, por mencionar al libro Mormón, pero yo tenía que de alguna manera refutar la revelación moderna. Y tal como lo dije, este señor, les aconsejo que lo busquen, Fernando de Sarabi. Él compara la primera edición del libro Mormón con la edición actual y verán ustedes los cambios que tiene el libro Mormón. Ahora, los cristianos no daban el 100% de sus ingresos a los apóstoles. No, dice que tenían las cosas en común, no quedaban el 100%. No confundamos tener todas las cosas en común a dar el 100%. También dice que traían todo a los pies de los apóstoles, pero eso no significa dar el 100%. Tener todas las cosas en común es como que, por ejemplo, yo tenga un huerto Tiempo. y bueno, muchas gracias. Tiempo cumplido. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ya el debate hemos concluido ya con los 10 minutos de conclusión. Así que hemos llegado a la parte final y solo nos queda despedirnos. Un saludo también para todos aquellos que nos están viendo y tiene 1 minuto para despedirse, para saludar mi hermano Santiago Lázaro. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que han hecho posible este debate. Creo que ha sido interesante. Son diferentes puntos de vista, diferentes interpretaciones, pero todas son válidas y cada uno, como siempre, tiene que decidir cuál es más convincente o cuál le gusta más. Aquí simplemente venimos a compartir, no venimos a discutir, venimos a compartir. Como he dicho, yo ya conozco a Antonio hace mucho tiempo y nos llevamos bien y hemos hablado muchas veces. Y este tema es interesante, ver los puntos de vista de cada uno. Y yo he disfrutado del tema, he disfrutado de las exposiciones, de los comentarios, de las preguntas y espero que ustedes también hayan disfrutado y que pueda ser edificante para cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, José, por tu intervención, tu moderación y a Natanael por cedernos su canal. Un abrazo fraternal en Cristo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Santiago Lázaro. Tiene 1 minuto para despedirse, hermano biblista Kid Ariel. Muy bien, soy biblista Kid Ariel, obispo de la Iglesia Movimiento Milicia Metodista, Doctrina Metodista Ortodoxa. Muchas gracias al moderador Yader Flores de Nicaragua. Muchas gracias al dueño del canal por prestarnos su canal para debatir este tema y muchas gracias al señor Santiago Lázaro, una persona muy estudiada y de altura. Dios los bendiga a todos. Dios les bendiga a mis estimados hermanos y amigos que nos están viendo y que van a ver este debate en un futuro, que puedan sacar sus propias conclusiones. Se despide con ustedes Jader Flores, José Flores, de acá de la bella República de Nicaragua, la región central. Dios les bendiga a todos abundantemente.